Bien, estamos nuevamente con Jaime Chumacero. Hoy día tendremos un programa interesante, querido Jaime. Hoy día vamos a hablar del indigenismo y cómo está afectando históricamente a Bolivia. ¿Qué entendemos por indigenismo, para empezar? Tendríamos que remontarnos históricamente exactamente al origen de nuestro ciudadano boliviano, digamos, de aquel que definimos como identidad originaria plena verdadera, ¿no? Hasta ahora no sabemos exactamente de dónde se originan los aymaras, los quechuas, ¿no? Todos esos pueblos que están desde Beni desparramados con su propia lengua, los guaraníes, los SG, los ayorreos, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? O sea, toda una serie de población, de entidades culturales, ¿no?, dispersas en un inmenso territorio como es el boliviano. Pero estos tres, digamos, mejor dicho, esta dispersión de culturas, digamos, se concentra en tres culturas, en tres razas, digamos, ¿no? La quechua, la aymara y la guaraní, ¿no? Son las que fundamentalmente dominan, digamos, ¿no? Ahora, entre ellos, entre los quechuas, los aymaras, siempre han habido pugnas, ¿no?, de dominio, ¿no? No sabemos hasta ahora cuál es la cultura que ha generado el Tiwanaku. No son los aymaras, ¿no? No tenemos visos todavía de quienes han desarrollado toda esa inmensa cultura tiwanacota, ¿no? Y vienen los quechuas provenientes de Comanco Cápac y Mamaollo, provenientes de la Isla del Sol, supuestamente, según la leyenda, ¿no es cierto?, a dominar estos territorios que finalmente mayoritariamente componen nuestro territorio nacional, ¿no? Ahora bien, o sea, cuando los incas, ¿no?, que tenían una composición de castas, una monarquía inca, el inca, el supremo rey, digamos, de esta región, ¿no?, somete a los aymaras, ¿no?, y no logra someter a los guaraníes, ¿no es cierto? No, siempre los guaraníes han estado en rebeldía, ¿no? Entonces, esa es un poco la composición antes o prehispánica, digamos, ¿no? O sea, de guerras existentes entre ellos, de expansiones así naturales como los había en Europa, digamos, ¿no? En Europa, ¿qué tipo de expansiones había? La expansión romana, después de la expansión romana, en nuestros últimos tiempos, la expansión de los nazis que querían dominar. Siempre hemos estado en cuestiones de expansión y de dominio cultural y racial, prácticamente, ¿no? Claro que sí. Ahora, me llama la atención y tal vez un despertar para mí cuando mencionas que los predominantes son quechuas, aymaras y guaraní. ¿Tú pudieras mencionarme, en estos 13 años de gobierno del movimiento al socialismo, cuántos guaraníes o gente de origen guaraní ha habido en función de gobierno? Te hablo de ministerios o gente que ha sido nombrada por el gobierno, no gente electa, gente nombrada por el gobierno. ¿Ha habido tal vez algún guaraní? No, más que el único famoso que se escucha es de Bailaba, ¿no? Un guaraní que andaba incluso con su flecha en el parlamento, ¿no? Pero después, ahorita en lo que es el pleno dominio de quechuas y aymaras, ¿no? Pero fundamentalmente aymara, ¿no? O sea, son los aymaras los que están desarrollando, así tal cual hemos visto en nuestro canciller, ¿no? El canciller actual, que va a la posesión de Bolsonaro, ¿no? Lleva en sí mismo su cultura, ¿no? Pero esa su cultura no le permite sacarse el sombrero, ¿no?, cuando escucha el himno nacional, cuando todo el mundo en ese escenario de posesión de Bolsonaro, ¿no?, nadie estaba con sombrero, nadie estaba con su traje típico, digamos, pero ni siquiera estaba con su traje típico, ¿no? O sea, estaba, ¿no?, solamente el sombrero como atuendo. Y a eso voy. Yo recuerdo, porque yo me he metido en este tema de la comunicación, del activismo, hace un poco más de un año. Yo recuerdo que el 2003, 2004, que ya empezaban a haber los problemas fuertes en Bolivia, se empezaba a hablar de Evo Morales por el indígena, nace el indigenismo de la mano del movimiento al socialismo. Pero, ¿qué vemos ahorita? Es un indigenismo enfocado en el aymara, me corrige si estoy equivocado, y más allá de ser un
supuesto indigenismo enfocado en el aymara, en realidad no veo yo que se estimule la cultura aymara como tal. Hay una mezcla demasiado conveniente de política con indigenismo. Hay tal vez alguna política que yo no esté viendo como ciudadano del gobierno hacia promocionar los valores culturales y costumbres de al menos las 3 diferentes naciones indígenas que dominan en Bolivia. Bueno, voy a ser un poco craso, ¿no? en la cuestión esta de la definición de lo que tú estás planteando. O sea, ¿qué puedes tú decir de una persona que nace en cuna aymara, ¿no? Cuya madre habla aymara, cuyo padre habla aymara, cuya región, cuyo entorno de vecinos hablan aymara? Estoy hablando de Orinoco, ¿no? Orinoco y todos esos pueblos altiplánicos a partir de Oruro para allá, altiplánico al norte, ¿no? Porque el altiplano hacia el sur es más quechua, ¿no? Entonces, eso que está enclavado ahí en Orinoco, sus vecinos eran aymaras, ¿no? O sea, incluso yo que he nacido en la ciudad de Potosí, ¿no? Mis abuelos, ¿no? Por la necesidad de comunicarse con la gente, peones, claro que sí, antes de la reforma agraria, ¿no es cierto? Habían peones, habían los pongos, digamos. Entonces, al pongo se lo tenía que hablar en quechua, ¿no? ¿Para qué? Para que haga las labores domésticas. Si hubo esclavitud, hubo un cierto tipo de esclavitud antes de la reforma agraria. Por eso la revolución del 52 es exitosa, ¿no? Sí. Porque ahí con la reforma agraria y el voto universal se libera totalmente al indio, ¿no? Porque antes de eso no había una plena liberación del indio, o sea, pero que sí, lo que siempre ha existido como elemento confuso, digamos, en nuestra moral desde los conquistadores, ¿no? Vienen los conquistadores, ¿no? Y no diezman a esta población como los diezmaron los ingleses en Estados Unidos, ¿no? ¿Por qué no los diezman a los indios aquí en Bolivia? O aquí en Sudamérica, o en México, a los aztecas? ¿Por qué no los diezman? Porque tenían estructurado esa composición monárquica a través de un rey que era el Inca, ¿no es cierto? Y a través del soberano que era el Inca, ¿no es cierto? En pleno dominio territorial a partir de su cultura, etcétera, etcétera, y esa cultura quechua, ¿no? O cultura azteca en México, ¿no es cierto? Claro. No los diezman, sino ¿qué hacen? Lo matan al soberano, ¿no? Tú sabes que cuando estamos en la monarquía, muerto el rey, vivo el rey, ¿no es cierto? A rey muerto, pues, o rey puesto. Claro, ¿no? se pone otro, sí. ¿No es cierto? Así nomás es en la monarquía, ¿no? Entonces, a ese rey muerto, el rey puesto era un rey mucho más poderoso que la población ni siquiera lo veía. Imagínate tú, a un originario, acostumbrado a verle a su soberano, el Inca, ¿no? Y el Inca ahí dominando, manejando territorialmente, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Que de repente es dominado y matado por una cuestión, por elementos superiores, con caballo. Antes no había caballo, el caballo no es nativo, no es de Sudamérica, las espadas, o sea, de una cultura que proviene de miles y miles de años de desarrollo. Ya tenemos Atenas, ¿no? Antes de Jesucristo, ¿no? Y después tenemos el Imperio Romano antes de Jesucristo, y después todo 1400 años después de Jesucristo, ¿no? De todas esas revoluciones, todas esas guerras, toda esa expansión europea viene aquí a asentarse en una población que ni siquiera había descubierto la rueda. Pero en síntesis, respecto a la pregunta que te hacía, ¿no existe una política real de indigenismo, de sacar adelante al indígena más allá de lo necesario para el gobierno de turno? ¿Es válido el indigenismo como un método de gobierno? No, el cholismo es lo que está manejando, y eso es lo que un poco quería ir, ¿no es cierto? En el entendido de que esta persona, que habiendo sido referente de su región en términos de lenguaje aymara, ¿no?
de repente pierde la condición de su lenguaje y se olvida de su lenguaje. Incluso ahora podemos ver en algunos videos la mueca de desagrado que tiene este individuo cuando escucha a otros que son aymaras hablando en su idioma. Es un rechazo hacia el propio origen. Ese es un problema que nosotros como bolivianos a veces tenemos, ¿no? Es un rechazo a la bolivianidad nuestra, ¿no? O sea, que siempre estamos en función del de afuera, ¿no? Si el de afuera nos habla bien de los bolivianos, decimos, no, los bolivianos somos lo mejor. Pero cuando entre nosotros empezamos a ver a un buen boliviano, empezamos a sacar la mugre, o sea, empezamos a opacar. Eso creo que es un gran problema psicológico. No sé de dónde proviene, ¿no es cierto?, tal vez esta intrincación entre lo que no debía y que precisamente determina una falta de nacionalidad en Bolivia, ¿no es cierto? Que es lo que yo te comentaba. Me parece que, por un lado, en el anterior programa que hablábamos, hace falta un nacionalismo que supere al regionalismo para poder definir una geopolítica. Y por otro lado, este gobierno, lamentablemente, con el indigenismo, ha matado lo poco de nacionalismo que había. A ese regionalismo, a esa competencia a veces nociva entre regiones, no siempre, pero a veces nociva, le suma el indigenismo. Ahí queda más duro todavía, una tarea más ardua para fabricar y concientizar en un nacionalismo mutuo de las regiones para definir una geopolítica. Por eso es que me inquieta y nos inquieta también a diversos comunicadores los resultados que está dando el indigenismo, donde ha sido simplemente poner el tema del indigenismo en el poder, en manos de gente que no es indígena, y los resultados son nefastos, porque a nombre del indigenismo se ha colocado indígenas en posiciones claves de gobierno que lamentablemente no tienen la formación necesaria y suficiente para ejercer esos cargos y dar frutos, sacar un país adelante que no es solamente indígena, es mestizo, es blanco, es indígena, es todo. Y sin ánimo de que la gente lo tome a mal, somos camba, somos polla, somos chapaco, finalmente todos somos bolivianos. Hay que buscar esa unidad y esa era la pregunta, a eso digo justamente. El indigenismo puede ser utilizado desde el punto de vista como una manera de identificarse culturalmente, pero de manera alguna puede ser un método de gobierno. Si tú ves a los chilenos, ¿te suena algo cuando dicen los mapochos? ¿Mapuches o los mapochos? Sí, mapochos. ¿Por qué manejan el sinónimo de mapocho? Precisamente por los mapuches. ¿No? O sea, el ciudadano argentino, o mejor dicho chileno, no se hace lío. Dice, yo vengo del mapocho, ¿no? No siendo originario, no siendo identitario de los mapuches, ¿no? Asimila los mapuches, ¿no? Ve a Paraguay. ¿A Paraguay cómo se le llama? Territorio guaraní, ¿sí? ¿No es cierto? O sea, incluso mucha gente que no siendo de originaria guaraní, ¿no es cierto?, asimila, asume. ¿No? El problema nuestro es que no somos pues como los mapuches, o sea, los mapuches allá en Chile son los únicos, digamos, referentes originarios. Hay aymaras, sí, pero los mapuches son lo más combativo, digamos, históricamente. Y aquí en Paraguay, bueno, el dominio de los guaraníes, ¿no es cierto? Sí. ¿No? Aquí en Bolivia, lastimosamente, tenemos 36. Si tú ves el censo de población y vivienda de 2012, es un caso, ¿verdad? Es realmente lamentable cómo han ido en su intención de querer indigenizar a la población, ¿no? Encuentras no solo 36 naciones, encuentras N naciones. Están los cacachacas, están aquellos que son de diferentes, o sea, confunden el área geográfica, el denominativo geográfico con la cuestión originaria. Yo te hago una pregunta ahí, ya que manejas muy bien ese tema, porque yo sé que lo manejas muy bien. Me parece que esa atomización en micronaciones se ha dado más en el oriente boliviano, tal vez de una manera muy intencional, no se ve tanto en la parte andina. Exacto, o sea, precisamente porque, a ver, figúrate lo que ha pasado con Estados Unidos. ¿Por qué crees que a Maduro no lo pueden sacar todo el concierto de países de la OEA? ¿No? Estados Unidos ha creado paisillos, ¿no?, para contrarrestar a los grandes países hegemónicos de Sudamérica. Un Brasil, una Argentina, una Chile, un Perú, etcétera, países grandes
¿no es cierto?, que podían contrarrestar a Estados Unidos. ¿Y Estados Unidos qué te crea? Te crea paisillos. Trinidad Tobago, ¿no?, una serie de paisillos, en conjunto hacen 36 países. Y tienen voto. Y esos Chávez agarró a esos paisillos, les regaló petróleo, ¿no es cierto?, y hasta ahora siguen votando a favor de Venezuela. No hay un concierto único en términos de un discurso global de la OEA, ¿no? Entonces, lo mismo se aplica acá, ¿no? Nacionalismos de los SG. ¿Quiénes son los SG? ¿No es cierto? Un pequeño grupo recién detectado en la civilización, esto que ha sido, que bueno, ahorita están absolutamente, o sea, están, como no han tenido una vinculación, como nuestros, ¿cómo se llaman las personas que venden en la plaza, ¿no?, están haciendo sus tejidos, ayoreos? Sí. ¿No? Son civilizaciones recién contactadas, o sea, que datan de 30, 40 años, ¿no es cierto? Esas tribus dispersas, que están dispersos en el oriente, que inclusive puede haber algunos no contactados. En el Amoroso dice que hay algunas tribus no contactadas. En Brasil ni qué decir, o sea, han hecho vuelos de ver a personas no contactadas, ¿no? Pero ¿qué pasa? Ese andino, el quechua y el aymara, ¿no es cierto?, va a verlo al no contactado, y va a decir, pobrecito, está desnudo, pobrecito, hay que irle a ayudar, hay que darle necesidades básicas, hay que darle vivienda, hay que darle... O sea, no entienden, ¿no es cierto?, y tergiversan esta cuestión de estas tribus no contactadas, ¿no?, y a título de pobreza, ¿no es cierto?, están invadiendo a muchos de estos territorios, y esto es lo grave del caso, ¿no es cierto?, que ellos se están volviendo hegemónicos, ¿no? Ya vemos en Tucabaca, ¿no?, colonizadores provenientes de quechuas y aymaras, ¿no?, desplazando a la gente que es verdaderamente original. Es que eso es lo grave. A mí me parece que hay una geopolítica interna a favor de los aymaras, indígenas aymaras, porque vemos lo que acabas de decir. Las tierras en el oriente boliviano, en vez de ser entregadas a indígenas, son entregadas a aymaras, a quechuas. Y por encima de eso, por ejemplo, en el Tignis, el polígono 7, ya está tomado por cocaleros, que en su mayoría, me corrigen si estoy equivocado, son gente que tiene su origen, si mal no recuerdo, en la relocalización de los mineros de Huanuni. Esos serían aymaras. Sí, o sea, si tú te fijas, una consulta que, a ver, si yo viajo a Miami, ¿no?, y resido en Miami, ¿no?, y me dicen, tienes que ponerle un nombre a tu casa, porque aquí estilamos a ponerle el nombre a tu casa, ¿no? Entonces, ¿cuál es mi referente inmediato? Le denominaría Villa Imperial. Yo le denominaría mi casa Villa Imperial. ¿Por qué? Porque eso es con lo que he nacido, digamos, y lo traslado a otra región, ¿no es cierto? Aquí está sucediendo lo mismo, ¿no es cierto? Aquí vas a encontrar poblaciones 16 de julio, que provienen de La Paz, ¿no es cierto? Así, regiones Murillo, ¿no?, de gente que salen de sus comunidades y están empezando a colonizar acá. Incluso en eso que acabas de tocar de la relocalización, ¿no?, esta es la cuestión más paradigmática, ¿no? O sea, resulta que la relocalización gestada por Víctor Paz Estenssoro con el cierre de las minas, ¿no?, estas personas que reciben su dinero de indemnización no saben qué hacer y se van en su mayoría hacia Chapare, su principal referente, el Chapare, ¿no? Y que además ahí en el Chapare se juntan con estas etnias originarias. Evo tiene el contactío, ¿no?, con lo sindical, con el valeroso sindicalismo minero, que era el referente de ese entonces, que de repente llega al Chapare y se imbrinca con el originario, con el campesino, ¿no? A Filemón Escobar lo vemos ahí apuntalándole a Evo Morales, y después Filemón Escobar se arrepiente absolutamente y totalmente. Entonces, si vemos en un mapeo de localidades, de comunidades de Bolivia, ¿no?, el sindicato estaba principalmente vinculado a lo que significan las representaciones de las minas, Sí. ¿no? Pero no encuentras ninguna región que se llame sindicato en el altiplano.
no encuentras, o sea, ahí son otros denominativos. Y de repente vas al Chapare y ahí está, sindicato no sé cuánto, sindicato, toda una serie de regiones con el denominativo que empieza con sindicato, ¿no? Y esos sindicatos están impulsándose hacia el TIFNIS y están introduciéndose a Tucabaca. Yo el problema que veo con el tema de los sindicatos del Chapare es que están mayoritariamente abocados a las plantaciones de coca. Claro, de acuerdo a reportes de la ONU, más del 90% de la coca del Chapare va a los mercados irregulares, que bien pudiera llamarse al narcotráfico. No lo estamos afirmando, pero es algo lógico, se puede asumir eso. Ahora bien, no podemos negar la necesidad que se ve en el altiplano. Hay una necesidad de redistribuir tierras, es verdad, es necesario porque es difícil que algo crezca en el altiplano, la agricultura no alcanza. Pero al mismo tiempo esa redistribución de tierra tendría que tener algún tipo de equilibrio que por lo menos, en opinión mía, no avasalle tierras originarias como son los casos del TIFNIS por diversos lados. Eso tendría que darse. Ahora, este tema del indigenismo, más allá de lo que es el populismo y el socialismo del siglo XXI, este tema del indigenismo puede ser encauzado de manera que permita más bien provocar una unificación de esas tres, por lo menos esas tres naciones indígenas que hemos identificado, porque para mí en el oriente boliviano, más allá de las 30 y tantas naciones que quieran mencionar el gobierno, me parece que la gran mayoría nos consideramos camas. No. Lo que pasa es que el sinónimo de indigenismo lo manejan como victimización. Sí. ¿No? Así como esa política que Bolsonaro lo ha dicho muy clara, ¿no? O sea, la teoría, ¿cómo es la cuestión de género? ¿No? Todo ello es victimización. O sea, grupos minoritarios, ¿no? que al verse, digamos, dominados por un sentido común, ¿no? Se victimizan. Ya, no, el sentido común dice que no debe haber medias tintas, tiene que haber hombre y mujer, ¿no? Ese es el sentido común. Entonces, pero nosotros implementamos la ideología de género, ¿no es cierto? Entonces hay la ideología también del indigenismo, ¿no? Y esa es la victimización, o sea, lastimosamente esa es la degeneración del indigenismo, pero ¿sabes qué? Yo lo lanzo aquí con mi hipótesis, ¿no? Claro. Hemos hablado de los mapochos, Chile, y hemos hablado de los guaraníes. Y tú has hablado de cambas, has hablado de collas, has hablado... No, que son cuestiones más, digamos, de construcción más ideológica, digamos. Porque lo originario es quechua, es aymara, es guaraní, es SG, es ayoreo, es guaraní, no, eso es lo más, ¿no? O sea, y esa diversidad de quechua y aymara, ¿no es cierto?, finalmente lo han definido como colla, ¿no? Esta diversidad de SG, ayoreo, guaraní, lo han definido como camba, ¿no? ¿Cierto? Pero en esencia, ¿qué son? Indígena e indígena, ¿no es cierto? Indígena e indígena. La pena nuestra es que no estamos como en Chile y como en Paraguay. O sea, en Chile tenemos a los mapuches como gran referente indígena, ¿no? Y en Paraguay tenemos como gran referente a la población guaraní, ¿no? Por eso no hay problema, ya, paraguayo es guaraní. Nosotros somos guaraní. Nosotros tenemos una heterogeneidad de etnias, ¿no? Pero ¿cuál es la vinculación que nos une? Lo indígena. De una vez deberíamos declararnos como Bolivia indígenas absolutamente todos. Pero este indigenismo que está aplicando ahorita el movimiento del socialismo, un indigenismo que se victimiza, como lo has dicho, me parece que más que ayudarle con dádivas al indígena, a largo plazo lo atrasa. Lo atrasa porque yo digo, sin ánimo de ofender, ¿de qué me sirve a mí aprender aymara, quechua o guaraní cuando el desarrollo de la ciencia está en inglés? El comercio está en inglés, está en chino. ¿De qué le sirve a un indígena? Me parece a mí que ese indigenismo, a como se está aplicando, porque el indigenismo puede ser positivo, pero a como se está aplicando en Bolivia, están encerrando al indígena en la parte cultural,
y lo están limitando en su desarrollo, lo que es la educación, ¿no? ¿Cuáles son los términos que están ahorita siendo introducidos en la lengua española como términos nuevos, ¿no? El whatsappeando va a entrar a la lengua española, ¿no? Pues, el hecho de que estés con tu WhatsApp y que tú, ¿qué estás haciendo? Estoy whatsappeando, ¿no? Esa terminología, bueno, es una terminología definida ya técnicamente a partir de lo que ha definido el creador, ha desarrollado su software, ¿no es cierto? El Facebook, ¿no es cierto? ¿Qué estás haciendo? Estoy con mi Face, ¿no es cierto? ¿No? Todo el mundo tiene su Face. ¿No? El Facebook se ha popularizado en todo el mundo, que todo el mundo tiene su cartelera en el Face, ¿no? ¿Dónde está lo quechua? ¿Dónde está lo aymara? Tú quieres desarrollar un software, un lenguaje, quieres utilizar un lenguaje de programación, ¿no? En ese lenguaje de programación no vas a encontrar ningún sinónimo, ni siquiera en castellano. Todo está en función del inglés, ¿no? El if, then else, claro. el while, que son sino el for, ¿no? Que está universalmente, hasta los chinos lo han tenido que adoptar. Me parece excelente, la verdad. Ahora, ya para cerrar, que nos queda un escaso minuto para terminar, ¿cuál sería tu conclusión respecto al indigenismo en Bolivia? Eso es lo que te digo. O sea, yo creo que los bolivianos deberíamos hacer una comunión total, absoluta, para empezar a engrandecer esta tierra y declararnos indígenas, absolutamente todos. Indígenas con sus particularidades, indígenas quechuas, aymaras, tupiguaranís, SGs, ayureos, etc. ¿No? Y nosotros, los que provenimos como raza mestiza, ¿no es cierto?, provenimos del indigenismo, entonces vayamos a los orígenes y dejemos que, imagínate, cuando declaremos Bolivia indígena, yo soy indígena, ese que se aprovecha del indígena a través de su victimización, se va a quedar, ¿qué pasó? ¿No es cierto? Vamos a quitar ese abuso de esta terminología de victimización, ¿no es cierto? Y vamos a entrar en una nueva dimensión. O sea, dejémonos de estas cuestiones que nos están retrasando y nos están metiendo en una lucha sin solución, sí, ¿no es cierto? A unificarnos y metámonos en la cosa grande. ¿Qué es la cosa grande? Tenemos que desarrollar la ciudadanía boliviana.